esta transmisión. Nos alegramos en el Señor tener la oportunidad de poder compartir en esta noche un momento de adoración con el Señor. Ya pronto de la adoración también viene la palabra del Señor. Sean cada uno de ustedes ahí en sus hogares bienvenidos, hermanos y hermanas. Amigos que nos escuchan también, sean bienvenidos a esta transmisión. Es un gozo para cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, poder haber hecho el tiempo y tener la oportunidad para adorar al Señor. Quiero invitarles de que allá en su hogar, si usted tiene una Biblia en su mano, pueda abrirla junto con nosotros y brevemente vamos a dar inicio leyendo la palabra del Señor. Salmos capítulo 134. Vamos a leer todos juntos en esta noche. Salmos capítulo 134. Si usted lo tiene, leamos la palabra del Señor y a su letra dice: mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, en esta noche reciban la bendición del Señor y vamos a adorarle a Él. Vamos a cantarle, hermanos, en esta noche. Hemos venido a adorarle, a exaltar al Señor con una cadena de coristas. Vamos a darle gloria al que solo Él la merece. Hoy tiene un amigo que les ama. Junto con nosotros cantemos y digamos al Señor: yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es
estás viendo, alaba al Señor también. Esta es una noche de bendición para tu vida. Es una noche de bendición para todos, hermanos y hermanas. Una noche de bendición porque Dios nos ha regalado un día más de vida. Nos ha dado la oportunidad en esta noche que le adoremos, que le exaltemos, que le demos gracias a Él. Démosle gracias al Señor por esa sangre que fue derramada en la cruz. Por esa sangre, hermano, amigo. Esa sangre que es preciosa. La sangre que fluyó por amor a cada uno de nosotros. Esa sangre que fue derramada para perdón de pecados. Esa sangre que te liberta. Esa sangre que te limpia. Esa sangre es la sangre del Señor. Aleluya. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Jesús, hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Preciosa sangre que me purificó. Gracias, Señor. Esa sangre, preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor, tus penas lloraron. Mira, hermano, hay poder en la sangre, sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre de Jesús, que fluyó por amor. Hay poder en esa sangre que derramó. Hay poder en la sangre del Cordero que derramó. Cree, hermano, amigo, cree que hay poder en la sangre del Señor. Esa sangre no ha sido derramada en vano. Esa sangre, hermano, no fue derramada en vano. Fue la sangre del Señor. Esa sangre que nos ha limpiado. Esa sangre que también puede limpiar tu vida de todo pecado que está en hoy. Esa sangre que también puede rescatar. Esa sangre, hermano, que también puede libertar. Esa sangre, hermano, que puede hacerte libre en esta noche. Gracias, Señor, por tu misericordia que ha venido a mi vida. Porque tu puerta, Señor, de amor
amor, Señor, el que nos da paz. Es tu amor el que nos da seguridad. Hermano, sería reunirnos en esta noche si no creyéramos en la misericordia del Señor. Hermano, sería reunirnos si no confiáramos que el Señor está en este lugar. Hermano, sería, hermano, amigo, hermana, que te conectes en esta noche si no crees que el Señor está contigo. Que pase el tiempo, Señor. Tu promesa cumplirá. Nada de ti se perderá. Esa es mi seguridad. Dile a Dios fuerte. Amor, cayeron sobre mí. Ruedas de amor cayeron sobre ti. Su amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que te sostiene, el que te levanta, el que te da paz, te da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdas el control. Escucha esta parte, hermano. Escucha el eco de tu voz resonando en mi interior. Sus palabras me sostendrán. Sus palabras me sostendrán.
fidelidad, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdas el control. Nunca pierdas el control, hermano. Aunque la tribulación se ponga difícil, aunque la tormenta recie, hermano, no pierdas el control. Porque nunca el Señor ha perdido el control de tu vida. Nunca, hermano, el Señor ha perdido el cuidado de ti. Nunca el Señor ha dejado que sea un momento de tener cuidado de tu vida. Nunca el Señor nos ha abandonado. ¿Por qué apagar? ¿Por qué alarmar? ¿Por qué alertarnos? ¿Por qué desesperar? En un mundo que solamente trae afán y afán. Podemos poner la confianza en el Señor. Cuando podemos depositar nuestra vida en las manos de aquel que hizo los cielos y la tierra, en las manos de aquel, hermano, que nos hace descansar, en las manos de aquel que nos hace reposar, en las manos de ese Dios que es el más grande de todos, ese Dios que es nuestro Señor, al que nosotros adoramos, al que nosotros exaltamos, al que nosotros bendecimos esta noche. Si te está gozando, hermano, en esta noche, canta con nosotros esta última alabanza. Si tú lo conoces, canta con nosotros, hermano. Dale gloria al Señor, porque Él es el más grande. Él es Dios sobre todos los dioses, Él es Señor sobre todos los señores. Digno de ser adorado, digno de ser exaltado. Desde ya prepara tu corazón para recibir la palabra del Señor.
misericordia, tu fidelidad. Gracias, Señor, por tu grande misericordia para con nosotros. Pedimos que nos hables a través de tu palabra, nos edifiques en esta noche. Edifica nuestras vidas, Señor, a través de tu palabra. Espíritu Santo, ministra en nuestros corazones, todo nuestro ser. Grande es tu amor y grande es tu misericordia. Gracias, Señor. En esta noche damos al Señor toda la gloria. Queremos seguir adorando a Dios y ahora a través de la predicación de la palabra queremos llevar bendición a su vida, su hogar, su familia. Qué bueno es adorar a Dios. Qué bueno, como dice su palabra, es adorar al Señor que reina y vive por los siglos de los siglos. El Dios que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto existe, dice su palabra, es digno de recibir el honor y la gloria. Quiero junto a ustedes a leer la palabra de Dios. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos a buscar el libro de los Romanos, el capítulo número 4, y luego estaremos leyendo también el capítulo número 5, el libro de los Romanos, capítulo número 4. Capítulo número 4, vamos a leer el versículo que vamos a estar leyendo. Es el versículo 20 en adelante. Capítulo 4 del libro de los Romanos, versículo 20. Dice la Escritura: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. No solamente con respecto a él se escribió que le fue contado, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contado esto, a los que creemos en él, que levanta de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para mostrar su justicia. Justificados, dice el capítulo número 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia prueba y la prueba esperanza. La esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es sumamente importante saber de que Dios muestra su amor para con nosotros. En esta noche estaremos hablando de esa salvación que el Señor nos ha dado. Y esa salvación que Él nos ha dado gratuitamente. Esa salvación que se manifestó, dice la Escritura,
a través del sacrificio perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esta porción que ahora hemos leído del libro de los Romanos, esta carta que el apóstol le escribe a los hermanos romanos, a la iglesia de Roma, que ellos habían creído en el Señor Jesucristo, pero él les dice que la salvación que el Señor nos ha dado es una salvación totalmente gratuita. O sea, el Señor nos ha dado esta salvación y esta salvación es totalmente gratis. Dios envió a su Hijo, dice la Escritura, a morir por nosotros en la cruz del Calvario para que a través de Él seamos salvos. No seamos salvos solamente del pecado, de la condenación, sino que también tengamos vida eterna. Así de que el Señor Jesucristo viene a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero es sino ese plan perfecto que Dios había hecho desde antes de la fundación del mundo. El mismo apóstol les habla a la iglesia de Efesios. Los Efesios, esa carta del libro de los Efesios, dice la Escritura que la salvación es totalmente gratis. Dice la Escritura que somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, no por obras para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. ¿Qué significa eso? Sé que el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por nosotros en la cruz del Calvario. Yo sé que en el caso de muchas iglesias, denominaciones, le piden a las personas que hagan ciertas cosas para alcanzar la salvación. Hay ciertas sectas que le piden a las personas que se pongan de rodillas. Y no es que el ponerse de rodillas sea malo, pero no es eso lo que Dios nos dice en su palabra, que al ponerlo de rodillas vamos a ser salvos. La Escritura dice que somos salvos cuando creemos en el Señor Jesucristo. Hay algunas personas que le dicen que caminen millas de rodillas o que hagan ciertos rituales. El pueblo de Israel tenía como costumbre hacer sacrificios, tenían como costumbres sacrificar ciertos animales y que de esa manera ellos se sentían bien y pensaban muchos que a través de esos sacrificios ellos iban a ser santificados o limpiados de sus pecados. Lo que hacía es que acallaba esa conciencia de pecado que ellos tenían. Pero la Escritura dice claramente, no limpiaba el pecado. Mas la sangre de Cristo Jesús, dice la Escritura, nos limpia de todo pecado. Así de que esta salvación que el Señor nos da, que es totalmente gratuita, dice aquí el apóstol, es a través de la fe en el Señor Jesucristo. No por obras, como ya hemos dicho, que lo dice en el capítulo número 2 del libro de los Efesios, no por obra para que nadie se gloríe, sino que es por la fe en el Señor Jesucristo. Y aún la fe, dice la Escritura, es un regalo de Dios. La palabra que ahora hemos leído, capítulo 5, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza que el Señor nos ha dado. ¿Cuál es esa esperanza? Esa esperanza que no nos avergüenza, que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Dice la Escritura que somos justificados. La palabra justificado es que Él nos ha declarado inocentes, nos ha declarado libres, limpios de todo pecado. Sé que hay personas que creen en el Señor Jesucristo. Sé que hay cristianos que creen en el Señor y saben que a través de la fe pueden ser salvos y son salvos. Pero, hermanos, ellos todavía se siguen esforzando para alcanzar, dicen ellos, cierto nivel de santidad en sus vidas, porque si no tienen ese nivel de santidad, eso lo que indica es que ellos todavía no han sido salvos y tienen que guardarse para Dios para alcanzar la salvación. La Escritura dice todo lo contrario, nos santificamos, nos guardamos para Dios, vivimos en santidad y en pureza, porque Dios nos ha dado su salvación. Y la naturaleza divina que está en nosotros nos impulsa a vivir en santidad y en pureza delante del Señor Jesús o delante de Dios. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos que
a través de los frutos nos conoceríamos. O sea, que un cristiano que ha nacido de nuevo, que ha recibido la salvación y ha sido perdonado de sus pecados, no puede ser una persona que viva una vida igual como antes la vivía. Es un cristiano, es una persona que ahora que ha recibido la salvación, ahora que ha recibido el perdón de sus pecados, demuestra con sus hechos que ha nacido de nuevo, que es una nueva criatura y que a través de esos hechos demuestra al mundo de que ahora él ha recibido la salvación que Cristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, la Escritura dice que Él nos compró con su propia sangre, que Él nos redimió. Esa palabra redimir es que Él pagó por nosotros la deuda que nosotros teníamos para con Dios. Por eso aquí dice que cuando Abraham creyó a Dios, el apóstol pone el ejemplo de Abraham. Abraham todavía no había sido circuncidado, dice la Escritura. La circuncisión vino después que el Señor le dio la promesa. Vino después que él había creído en las promesas del Señor. Por eso nosotros, como hijos de Dios, que hemos recibido la salvación, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, debemos de esforzarnos, pero en la gracia que hemos recibido. O sea que en otras palabras, nosotros, como la misma Escritura nos enseña, somos justificados por la fe en el Señor Jesucristo, y es el Espíritu de Dios que nos impulsa a consagrarnos a Dios, a vivir para Dios, a hacer lo que Dios nos manda en su palabra. Pero no es en el esfuerzo humano. Vea lo que aquí menciona la Escritura. No solo esto dice, sino que también nosotros nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo aún, cuando nosotros éramos débiles, a su debido tiempo murió por nosotros. Aunque el hombre humanamente era débil, no podía alcanzar la salvación por su fuerza, humanamente hablando, Él dice que Él murió por nosotros para que a través del Señor Jesucristo seamos salvos. Y Él derramó su amor. Si algo nosotros debemos de estar seguros es del amor de Dios. El mismo Juan, cuando habla acerca del amor de Dios en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, dice que el amor de Dios fue tan grande que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, dice la Escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea que el amor de Dios es tan grande y se demostró su amor en la cruz del Calvario. Cuando Jesús murió, era la muestra más grande del amor de Dios para la humanidad, para el hombre pecador. Aquí dice que aun cuando nosotros éramos pecadores, cuando éramos débiles y no podíamos venir ante Dios y con nuestra fuerza humana alcanzar la salvación, la Escritura dice, Él murió por nosotros. ¿Para qué? Él, dice la Escritura, debilitándose, nosotros podemos ser fuertes. Que Él, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros ahora seamos enriquecidos por la misericordia de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Dije que esa palabra justificado es que el Señor nos compró, que Él tomó nuestro lugar y ahora tenemos paz para con Dios. Esa paz que dice la Escritura que sobrepasa todo entendimiento, aunque hay tribulación, no gozamos en las tribulaciones, dice la Escritura. Y no solamente nos gozamos en las tribulaciones, sabemos que esta tribulación produce en nosotros paciencia. Y estamos ahí esperando la misericordia de Dios, esperando las promesas de Dios. ¿Y qué más ejemplo que el Señor Jesucristo? Aún el mismo Abraham, dice la Escritura, cuando él esperaba en las promesas de Dios, él esperó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y pasaron varios años. Se cree que pasaron aproximadamente 25 años cuando él vino a ver la promesa que el Señor le había dado. Pero él dice que él se fortalecía dando gloria a Dios. El pueblo de Dios toma fuerza aún en medio de las tribulaciones, aún en medio de estas situaciones que estamos viviendo, dando gloria y alabanza a nuestro Dios, sabiendo de que es fiel aquel que ha hecho la promesa. Aún la misma Escritura dice que el Señor Jesucristo hizo para siempre
siempre a los santificados. Yo le invito a usted a ir al libro de Hebreos y más adelante. El libro de los Hebreos, capítulo número 10. Dice la Escritura que el Señor con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre. Qué maravilloso es el Señor. Si usted tiene su Biblia, dice la palabra de Dios en el capítulo 10. Todo ese capítulo, si usted lo quiere leer. Pero escucha lo que dice el versículo número 5. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrendas no quisiste más, me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito en el libro, o en el libro está escrito de mí, diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecían según la ley, diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Y todo lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesús, o del Señor Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote estaba día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante dice, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. O sea, qué maravilloso ese Espíritu Santo que está en nosotros, nos atestigua que somos hijos de Dios, que Él nos ha perdonado, que Él nos ha sellado, dice la Escritura, como propiedad de Él. Y entonces Él dice que Él entró a ese lugar de sacrificio y se entregó a sí mismo, el Señor Jesucristo. Él dice, sacrificio que los hombres le ofrecían no fueron agradables porque eso no quitaba el pecado, pero Él con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Así de que el cristiano, la persona que recibe a Jesús como su Señor, como su Salvador, la Escritura dice que es sellado por el Espíritu Santo de Dios como propiedad de Dios, como propiedad de Él. No solamente es santificado, dice la Escritura, no solo es sellado, es santificado también, dice la palabra de Dios. Nos atestigua eso el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios nos dice a nosotros, a nuestro espíritu, que somos hijos de Dios. Y ese es el espíritu que nos impulsa a agradar a Dios, a vivir para Dios en una vida de santidad y pureza, a hacer la voluntad de Dios. Mire qué maravilloso es ese Dios que dio su vida. El Señor Jesús dio la vida por nosotros en la cruz del Calvario. Así de que la salvación no es por obras. No es que vamos a comprar alguna indulgencia. No es que vamos a comprar el favor de Dios. La salvación no se puede comprar. Es totalmente gratuita, dice la Escritura. El Señor Jesús la da gratuitamente a aquellos que creen en Él. Aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Pablo mismo dice que el Señor nos ha escogido aun cuando estábamos en el vientre. Ya estábamos escogidos antes de nacer, antes de la fundación del mundo. Él nos había escogido para salvación. Qué maravilloso que Él nos ha dado esta salvación. Esta salvación que el cristiano debe tener, esa seguridad que tiene la salvación. Y por el hecho de que tiene la salvación, ahora nos guardamos y nos consagramos esperando la aparición del Hijo de Dios que vendrá por nosotros. Así como el Señor sacó a Lot, dice la Escritura, de Sodoma y Gomorra y luego destruyó aquellas ciudades paganas.
también Dios nos ha de sacar de este mundo. Estamos a la espera de esa venida del Señor Jesucristo. También la Escritura dice que Él libró al justo Lot. Libró también, dice la Escritura, antes del diluvio a Noé y a su familia. Él le dijo que preparara un arca y luego que entrara al arca, y dice la Escritura que el Señor le salvó y luego destruyó a la humanidad. También nosotros tenemos la confianza y la seguridad de que ese Dios maravilloso que nos ha dado la salvación, tarde o temprano aparecerá en las nubes, como dice la palabra del Señor, y sonará esa trompeta. Estamos a esa espera. Antes de que Dios destruya este mundo, tenemos la plena seguridad. O que destruya a los incrédulos, como dice la Biblia. Tenemos la plena seguridad que seremos levantados, seremos arrebatados de esta tierra. Claramente nos enseña la palabra de Dios que su venida está muy cerca. Pero los hijos de Dios tenemos la confianza, tenemos paz para con Dios. En nuestro corazón hay paz, hay tranquilidad, podemos dormir tranquilos, podemos estar tranquilos que nuestro Dios tiene el cuidado de nosotros. Por eso aquí la Escritura dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio del sacrificio perfecto que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No es por medio de mi sacrificio, no es por medio del sacrificio que usted hace, sino es por medio del sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Yo sé que hay cristianos que se mortifican pensando de que van a perder su salvación. Si usted ha creído plenamente en el Señor Jesucristo y vive para el Señor, eso demuestra que usted ha sido salvo. Eso demuestra y le debe dar seguridad a usted en la promesa que Dios nos ha dado, que es su palabra. Nuestra esperanza no está en los hombres. Nuestra esperanza no está en las cosas pasajeras. Nuestra esperanza está en las promesas divinas, en las promesas de Dios. Igual que Abraham, que él tomó la promesa de Dios y creyó en esa promesa de Dios, se sostuvo en esa promesa, adoró a Dios confiando en esa promesa, porque es fiel quien nos ha dado las promesas. No es un hombre mentiroso, no es un personaje que hoy está y mañana se desaparece. No, es el Dios eterno que nos ha dado las promesas. Es el Dios grande y poderoso que sostiene al mundo con su mano, que sostiene al mundo con su palabra, dice la Escritura, sostiene a las estrellas, todo el universo, con el poder de su palabra. Y con ese poder de su palabra, que son sus promesas, nos sostiene a nosotros la iglesia, su pueblo. La iglesia no es el edificio. La iglesia es usted y yo, el cuerpo de Cristo. Que el Espíritu Santo mora en nosotros. Tenemos la salvación. El cristiano debe tener esa seguridad en la salvación y en las promesas de Dios. No solamente en este capítulo que hemos leído, Pablo le habla también a los corintios, que a pesar de que ellos eran o habían sido personas que vivían en esclavitud del pecado y que habían vivido perdidamente, y les menciona varias cosas que ellos practicaban. Él le dice, esto eran ustedes antes, pero ahora ya han sido justificados, ya han sido perdonados. Aquel que ha creído en el Señor Jesucristo ya ha sido perdonado, ya ha sido justificado, ya fuimos limpiados de nuestros pecados, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. Hemos sido limpiados de nuestras iniquidades, nuestro corazón, nuestra vida. Pablo lo menciona también en el libro de Romanos, que dice que Él ha limpiado nuestros corazones de todo pecado. Él ha limpiado nuestra alma. Por eso el cristiano debe tener esa seguridad en las promesas de Dios, en el Salvador. Usted cree en el Salvador, cree en las promesas de Dios, cree en la palabra de Dios. El que nos ha hecho la promesa no es alguien mentiroso. La Escritura dice, sea todo hombre mentiroso y Dios es verdadero. Vean cómo dicen los apóstoles. El mismo Pedro dice estas palabras, capítulo número 15 del libro de los Hechos, cuando Pablo y Bernabé fueron a dar aquellas datos y aquellas cosas que que el Señor había hecho a través de ellos. Estas son las palabras del apóstol Pedro.
cuando ellos están reunidos. Capítulo número 15. Dios dice, capítulo 15 del libro de los Hechos, verso 8. Dios, que conoce los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ninguno, dice que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igualmente como ellos. Él dice que por la gracia del Señor somos salvos. No podemos llevar un yugo que dice ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar, sino el Señor Jesucristo hizo el sacrificio perfecto por usted y por mí. Él tomó el lugar, el juicio de Dios cayó sobre él. La misma escritura nos dice, el libro de Isaías, dice la palabra de Dios que él fue molido por nuestros pecados. Él fue crucificado por nuestros pecados. El castigo de nuestra iniquidad cayó sobre él. Por sus llagas hemos sido curados. Así de que el Señor ha libertado nuestra vida del pecado, del poder del pecado y de la muerte. Ahora la Escritura dice, Él nos da la salvación por su gracia, por su amor, su misericordia. Esa palabra gracia es un regalo inmerecido. No lo merecíamos, pero el amor de Dios ha sido tan grande, la Escritura dice, que Él ha derramado su amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo de Dios. Hoy tenemos el amor de Dios. El amor de Dios es grande para la humanidad, para nosotros. Que aun siendo pecadores, la Escritura dice, Él nos salvó y nos perdonó y Él murió por nosotros. Ahora que somos sus hijos y que somos su pueblo, si siendo enemigo, la Escritura dice, Él se entregó por nosotros. Si siendo enemigo, Él tomó nuestro lugar. Ahora que tenemos paz para con Dios. Por eso la Escritura dice que si Él nos dio a su Hijo unigénito, no nos dará las demás cosas. Claro que sí, Él nos dará su protección. Él nos dará su abrigo, como la palabra de Dios nos dice. Y no solamente nos dará su abrigo, nos ha dado su salvación, su amor, su misericordia, la vida eterna. Y ahora somos herederos, la Escritura dice, somos herederos. El pueblo de Dios es heredero de las promesas de Dios, es heredero de la vida eterna. No podemos llevar un yugo que no podemos llevar. Estar ahí pensando de que vamos a perder nuestra salvación. No, sino que nos consagramos porque Él ya nos perdonó, porque Él ya nos salvó, porque tenemos la naturaleza divina que nos impulsa a agradar a Dios. Es el Espíritu Santo de Dios. Cuando un cristiano peca y no se siente bien, eso demuestra que usted es hijo de Dios, porque ya no nos sentimos bien pecando, ya no nos sentimos bien en el pecado, ya no nos sentimos bien ofendiendo a Dios. Ya nuestro corazón, nuestra conciencia y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros no nos deja estar tranquilos viviendo en el pecado. Así de que cada cristiano que peca, cada cristiano que ofende a Dios y se siente mal en su corazón, eso nos da seguridad de que al sentirnos mal nos lleva a un arrepentimiento, a confesar nuestros pecados. Y esa no es más que una muestra de que somos hijos de Dios y que ya no podemos estar tranquilos viviendo una vida de pecado y de maldad. Pero si usted peca y se siente bien en el pecado, eso demuestra que no ha nacido de nuevo. Porque aquellas personas que pecan deliberadamente, eso indica que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Eso indica que la naturaleza divina de Dios no está en ellos, la mente de Cristo no está en ellos. Pero el que tiene la mente de Cristo, el que tiene la naturaleza divina, tiene esa lucha. La misma Escritura dice, entre la carne y el Espíritu. Y eso, hermano, muestra de que hemos nacido de nuevo. Hay cristianos que se mortifican y llevan un yugo y dicen, ay, pero es que yo me siento mal cada vez que peco. Claro, es porque tenemos la naturaleza divina. Qué bueno que se siente mal. Triste sería que usted no se siente, que se siente bien pecando, que usted es mentiroso
y se siente bien y hasta aplaude porque dice, mire cómo soy yo de mentiroso y todo el mundo me cree. No, o engañador, o vive en el pecado y se siente bien. Por eso yo no creo que un cristiano se va a sentir bien viviendo en el pecado, en fornicación o en adulterio, o siendo un ladrón, un mentiroso. Al contrario, la Escritura dice que aquel que ha creído en el Señor y tiene la salvación, a sí mismo se santifica, o sea que vive una vida que agrada a Dios, aunque nadie nos esté viendo, aunque no nos congreguemos, aunque no tengamos regularmente los cultos como normalmente lo hacíamos. Siempre nos estamos guardando para Dios. Siempre estamos viendo hacia arriba, esperando la venida del Señor Jesucristo. La iglesia, aun cuando fue perseguida, ellos se siguieron santificando y esperando en el Señor. Amén. Debemos de seguir esperando la venida de nuestro Dios, porque hemos sido salvos y es una salvación gratuita que Él nos ha dado. Qué maravilloso, Pablo, él mismo que había experimentado esa religión que no le había dado satisfacción en su corazón. Él mismo dice que esta salvación es totalmente gratuita. Nos da libertad, no para pecar, sino para honrar a Dios con toda la fuerza, para santificarnos y vivir para nuestro Dios. El cristiano da testimonio que ha nacido de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, usted da testimonio que ha nacido de nuevo. Y aquí leo una vez más, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos igualmente o de igual modo que ellos. Y entonces dice que todos los que estaban ahí callaron y comenzaron a escuchar a Bernabé y a Pablo, que daban testimonio de lo que Dios había hecho a la vida de ellos. Y el Señor dice en su palabra, bienaventurado el hombre a quien Dios no inculpa de pecado. Lo vamos a leer aquí más adelante, como el apóstol le dice a los hermanos en el capítulo número 4 de Romanos. Dice el capítulo número 4, verso 16, con esto termino. Aún del 13 en adelante. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues por la ley, dice, produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que por gracia, a fin de que la promesa sea firme para todo, dice, para toda su descendencia, no solamente para la descendencia de la ley, sino también para la descendencia de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no solo se le dice, se debilitó en la fe, considerando su cuerpo que estaba ya como muerto, sino dice, de casi 100 años, sino que también la esterilidad de la matriz de Sara. O sea que en otras palabras, ni él podía humanamente alcanzar la promesa, porque era avanzado de edad, ni mucho menos su esposa, pero él creyó contra esperanzas. En otras palabras, aunque para él era imposible, él creyó aquellas promesas, igualmente que aunque para nosotros sea imposible, que quizás en nuestra mente no puede alcanzar a comprender cómo es que Dios nos ha perdonado con solo creer que el
Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados. Con solo creer, mucha gente no cree en eso. Pero la Escritura dice que Abraham creyó, aunque humanamente no era posible creer aquellas palabras, aquellas promesas que Dios le había dado para nosotros, aunque sea imposible humanamente creer que Dios ha de transformar este cuerpo de pecado, que aunque Dios ha de, como dice su palabra, transformarnos y darnos un cuerpo glorioso, aunque sea para nosotros imposible creer todas estas cosas, estas promesas que Dios nos ha dado, que Dios es capaz de transformar un corazón de un hombre malo y pecador. Claro que es posible, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Que el Señor dice en su palabra, ¿hay algo imposible para Dios? Claro que todo es posible para el que cree. Y por eso creemos a las promesas de Dios. Abraham creyó y se fortalecía, dando gloria a Dios. Usted fortalezcase dando gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en su vida, por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios hará. Él es fiel a sus promesas. La salvación es gratuita. Solo hay que creer en el Señor. Si usted cree, será salvo. El Señor dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. ¿Eso es lo que el Señor dijo? El Señor Jesucristo dijo que aquellos que creen en Él les ha dado vida y vida en abundancia. Y donde yo estoy, dijo el Señor, donde yo voy, ese lugar que ha preparado, ahí también ustedes estarán. Quizás usted no lo cree, pero eso es lo que dice la palabra y hemos de creer. Crea las promesas de Dios. La salvación es para usted, es gratuito para todo aquel que en Él cree. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Sé que hay mucho que hablar con respecto a esta salvación. Por gracia, Dios nos llama a una vida de santidad y de pureza. No para alcanzar la salvación, sino porque ya hemos sido salvos, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados, ya hemos sido libertados del pecado, ya hemos sido transformados. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Dios nos ha santificado por su sangre. Dios nos ha limpiado. Su Espíritu Santo está obrando. Y el que comenzó la buena obra, dice la Escritura, la perfeccionará. Oremos juntos. Padre, gracias. Tu amor es grande, Señor, tu misericordia es grande. Tú nos llamas a una vida de pureza y de santidad. Tú nos llamas, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque nos ha dado una salvación muy grande, una salvación maravillosa, una salvación que costó tu vida. Tú entregaste tu vida, tu sangre en la cruz del Calvario. Y, Señor, que obres en cada persona que ha escuchado tu palabra. Aquellos que no han creído, Señor, que tú le des la fe para creer en ti y así sean salvos, oh Dios, de la condenación. Aquellos que han creído en ti, Señor, dale fortaleza para seguir creyendo, Señor, en estas promesas que tú nos has dado, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A ti el honor y la gloria. Permítenos, Señor, seguir transformando, oh Dios, predicando esta palabra que transforma los corazones. Este evangelio, Señor, que transforma vidas. Esta palabra que tú, oh Dios, nos has dejado para seguirla predicando. Danos la fuerza en el nombre poderoso de Jesús. A ti el honor y la gloria, Señor. Gracias por esta salvación. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la vida eterna. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén. Yo me motivo a seguir adelante. Dios me los bendiga a todos. Si usted ha enviado su petición, estaremos orando por esas peticiones. Estaremos dando gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en varias personas, en muchas vidas. Hay hermanos que han enviado mensajes dándole gracias a Dios. Nuestra hermana Mercedes daba gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de nuestro hermano Cristian, que Dios ha sanado su vida. Y así hay otras personas que han enviado mensajes dando gracias a Dios por lo que Dios ha hecho. Al Señor sea toda la gloria. Denle la gloria y la honra a nuestro Dios. Vamos a seguir orando y clamando que Dios seguirá transformando corazones y vidas. Dios me los bendiga a todos. Esperamos el día de mañana estar orando, estar en familia buscando el rostro de nuestro Dios, y luego el domingo estaremos aquí conectados esperando que el Señor venga pronto. Dios me los bendiga.
adelante. Gracias por estar conectados con nosotros. Amén.